Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Conociendo Nuestra Fe en el canal católico Jesús TV. Como siempre, una dicha, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este medio. Fíjense que hay una frase en el Evangelio de San Mateo que dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es bien importante esta frase porque el corazón se entiende como la vida, pues. Y entonces, donde está tu vida, donde lo que te provoca tu vida, eso es lo que hace mover tu corazón. Bueno, fíjense ustedes que a propósito de San Mateo, la conversión o el llamado de San Mateo es muy interesante. Está en su propio relato del Evangelio, en el capítulo 9, versículo 9. Fácil la cita de recordar, Mateo 9:9. Y es bien sencillo, solo dice así: Jesús salirse de ahí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Miren ustedes, tan sencilla la forma de narrar por el propio evangelista su llamado, pero esto tiene una profundidad tremenda. En primer lugar, veamos quién era Mateo. Dice ahí que estaba en su puesto de recaudador de impuestos. A los recaudadores de impuestos les llamaban publicanos. Y el publicano era una persona despreciada totalmente, al grado que si un publicano le daba limosna a un mendigo, y este mendigo se da cuenta que era un publicano, escupía la limosna y la tiraba. Ni siquiera los mendigos les recibían la limosna. Con ese desprecio los trataban. Y los trataban así por tres razones. Una razón política, una razón económica y una razón religiosa. La razón política era que los publicanos trabajaban precisamente para el Imperio Romano. Ellos recaudaban los impuestos para Roma. Y entonces, imagínense ustedes, alguien que perteneciendo al pueblo de Israel se aliaba con los enemigos, con los que tenían oprimido al pueblo de Israel, pues era considerado pues una especie de traidor, ¿verdad? Y entonces por eso lo rechazaban. Pero además había una razón económica. La forma de recaudar impuestos en aquel tiempo era muy particular. Los impuestos no eran a las personas individuales, sino era a los lugares. Entonces, por decir una cosa, ¿verdad? Había que pagar un impuesto de parte de Nazaret al Imperio Romano. Y entonces había un publicano encargado de recaudar el impuesto que debía pagar Nazaret, que era de tantos denarios. Ahora imagínese usted que venía el publicano y él siempre procuraba recaudar más de lo que correspondía, porque ese de más era lo que le quedaba. Y entonces, lógicamente, al ver que la bolsa del publicano engordaba, mientras las bolsas de los contribuyentes se enflaquecían, pues los hacía pensar en corrupción. Y entonces el publicano también era señalado como ladrón, como corrupto, como el que se aprovecha de los bienes de los demás. Pero había una razón más todavía, la razón religiosa. En la moneda donde, con la que se pagaba el impuesto, que era una moneda romana, un denario, estaba la efigie del emperador. Y alrededor de la efigie la leyenda: divino emperador fulano de tal. Divino emperador. Los romanos llegaron a deificar a sus emperadores, los consideraban dioses. Y el primer mandamiento para un israelita era: Shema Israel, escucha Israel, Yahvé es Dios y es el único Dios y no hay otro Dios más que Él. Entonces, recaudar impuestos para alguien que se hacía pasar, que se consideraba un Dios, pues era una auténtica blasfemia.
Era una falta contra ese primer mandamiento tan importante. Entonces, esas eran las tres razones. Una razón política, una razón económica y una razón religiosa, para rechazar a los publicanos. Entonces la pregunta es esta: ¿y qué podía motivar entonces a un publicano a buscar ese puesto público? ¿Por qué quería él ser publicano? Por una sencilla razón: era una fuente de riqueza. El publicano podía ser señalado de cualquier manera. Le podían decir corrupto, le podían decir blasfemo, le podían decir lo que quisieran. Pero por supuesto, era el que tenía la mejor posición económica en el pueblo, porque era el que tenía la plata a la mano. Me imagino que los hijos de publicano pues se vestían con la mejor ropa. Me imagino que tenía de todo, como diríamos nosotros ahora, de repente tenía su camello del año, pues va, porque era alguien que tenía recursos. Entonces solo eso, solo la ambición a la riqueza podía hacer que un israelita quisiera ser publicano. Ahora bien, viene otra pregunta interesante. ¿Qué pudo haber motivado a uno de estos, a un publicano, a seguir a un predicador itinerante que, bueno, pues él mismo declaraba que no tenía dónde reclinar su cabeza? O como diría mi abuelita, no tenía ni petate sobre qué caerse muerto. Entonces, ¿cómo es que este publicano se va tras de este predicador? Y fíjense ustedes que aquí está el asunto, aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Fíjense que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 19 al 21, es donde vamos a encontrar, digo yo, la razón por la que este publicano se convirtió. ¿Y por qué digo esto? Porque si está en el capítulo 6 de su relato del Evangelio y su conversión está en el capítulo 9, eso quiere decir que antes de convertirse, antes de seguir a este maestro, él había ya escuchado lo que Jesús había dicho y que lo consigna en el capítulo 6. Dice: no junten tesoros y reservas en la tierra, donde la polilla y el gusano hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni gusanos para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar, pues allí donde está su tesoro, ahí está su corazón. Con esto Jesús de una manera muy clara nos está diciendo que hay dos tipos de tesoros a los que nosotros podemos dedicar nuestra vida. Los que buscan los tesoros de este mundo, tesoros que por cierto tienen el problema de que pueden ser atacados por la polilla, por los gusanos y por los ladrones. Entendámonos, ¿qué es la polilla? La polilla es aquel que corroe las cosas, una cosa que le entra a la polilla, es algo que ya está viejo. Y atención, no es lo mismo viejo que antiguo, ¿eh? Una cosa antigua se conserva, una cosa antigua cobra valor con el tiempo. Una cosa vieja se destruye y ya solo sirve para ser destruida, tirada, ¿verdad? Un mueble apolillado pues ya no tiene compostura, mejor utilicémoslo para el fogarón del 7 de diciembre. Entonces, las cosas que envejecen. Un día me tocó ir en un bus hace algunos años. Y resulta que era uno de aquellos buses viejos que ya casi ni caminaba, el pobre chofer con un montón de humo entre los pies, como que era santo del pueblo, porque el motor y me llamó la atención una calcomanía que estaba arriba y que decía: yo también fui último modelo.
Y mire qué razón tenía. Ese bus todo destartalado, que ya casi nadie quería subirse ahí, pues, bueno, ese bus un día fue el mejor bus. Fue el bus del año. Fue el bus que todo mundo quería tener. Pues así son las cosas de este mundo. Envejecen. Y en este tiempo, de la manera más rápida que usted se puede imaginar. La computadora que hace un año era el último grito de la moda, ahora ya mejor consígase otra, porque ya vino un nuevo modelo que tiene no sé qué y no sé cuándo. O sea, las cosas envejecen rapidito. El otro es el gusano, que son los gusanos. Vea usted qué es lo que se engusana. La fruta prohibida, la fruta podrida, perdón. O las personas, o los animales, o las personas muertos. Lo que se muere, eso se engusana, se lo comen los gusanos, ¿sí? Y todos estamos expuestos a la muerte. Hermano, esas mujeres tan bonitas, tan preciosas, que salen hasta en las revistas y todo lo demás, que son la mis no sé qué y todo lo... Un día se la van a comer los gusanos, no tenga pena. Y le digo, por supuesto, no va a creer que estoy contra las muchachas, mucho menos contra las muchachas bonitas. Hay tipos fortachones también que aparecen ahí, los grandes deportistas, los grandes atletas, también se los van a comer los gusanos. Pero hay más. Usted que me está viendo, hermano, perdone, a usted se lo van a comer los gusanos y a mí también. Porque todo termina en la muerte. Comido de gusanos. Y luego pues los ladrones. No me refiero solo a los que se llevaron mi carro no sé qué día de estos, ¿verdad? Ya me lo desaparecieron. No, me refiero a todas las cosas súbitas que hacen desaparecer lo que tenemos. Solo una vez vi llorar a mi abuelita, que era una mujer muy fuerte. Fue al día siguiente del terremoto, sentada en un banquito, en la banqueta del Hospital General, viendo cómo las máquinas demolían la casa que tanto le había costado, lloraba y decía: mijo, 30 años me costó levantar esa casa para que en 30 segundos me quede en la calle. Así es. Sin embargo, hay gente que se va detrás de los bienes de este mundo, que se acaban con la polía, con los gusanos y con los ladrones. Y voy a decir algo, en este programa voy a denunciar a los dioses falsos, a los ídolos falsos, ante los que el mundo está rodeado actualmente. Y que son esos bienes que no perduran. Estos dioses falsos son 3. Se llaman el tener, el poder y el placer. La avaricia nos lleva a poner nuestra confianza en los bienes de este mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Poderoso caballero es don dinero. Sí. Y entonces hay gente, mire usted, que se desvive. Desvivirse quiere decir quitarse la vida, pues. Se desvive por conseguir y conservar sus bienes materiales. Y tristemente le digo, los bienes materiales no nos dan la felicidad. ¿Cómo se explica usted que un hombre de 40 años más o menos, con una fortuna mayor a los 700 millones de dólares, se haya suicidado diciendo que no había encontrado motivo para vivir? 700 millones de dólares de fortuna. Pues sí, se llamaba Elvis Presley. Y también el mismo caso podríamos decir de Michael Jackson, el mismo caso podríamos decir de Marilyn Monroe y de tantos otros más. Luego está el poder. El poder, el dinero da poder y el poder corrompe. Porque fíjense ustedes que por el poder se mata, por el poder se miente, por el poder se muere.
Y hay tantos con el ansia de poder, tantos que quieren mandar. ¿Por qué? Porque, claro, al tener el poder en sus manos, pueden hacer, como decían los viejitos, mangas y capirotes. Entran, como decía una señora, con una mano atrás y otra adelante. Y salen en una limusina con yates, con qué sé yo, con cuántas cosas más. Y entonces, con tal de conseguir el poder, son capaces de decir mentiras, son capaces de calumniar, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el poder. Pero fíjense ustedes que el poder tampoco paga. El poder generalmente está respaldado por la fuerza, y la fuerza, entre más se emplea, más se gasta. Y entonces, cuando se les acaba la fuerza, muchos que se consideraron poderosos y que fueron señores grandes, hombres fuertes de diferentes lugares, terminaron en una cárcel, terminaron en una miseria total, ¿verdad? Prisioneros, y no voy a mencionar nombres porque no quiero ofender a nadie, pero gente que tuvo gran poder, después terminó de la manera más vil que se puede pensar. Y luego el placer. El placer, es poner como fin de nuestra vida el bienestar. ¡Ay, qué tranquilo, qué rico, qué bueno, qué bonito! Y como a mí me gusta, lo puedo hacer. Y precisamente por poner el placer como meta para conseguir en este mundo, ahora estamos llegando al extremo de tener leyes en algunos países que, con tal de que yo pueda hacer lo que me dé la gana y vivir el placer como fin de mi vida, destruya la vida, destruya el amor, destruya todo lo bueno y santo que hay en este mundo. Esos son los dioses mentirosos ante los que el mundo está rodeado. Pero el Señor dice, mejor consigan tesoros para el reino, los tesoros del cielo, que no son tesoros para el más allá, porque alguno dirá, bueno, sí, eso será cuando me muera y entonces allá veremos. Para mientras aquí, pues aquí estamos. Pero fíjese usted que Jesús dijo, y esto lo consigna San Marcos en el capítulo 1, versículo 15, de su relato del Evangelio, dice, el reino de Dios se ha puesto a su alcance. Nosotros podemos empezar a vivir aquí los valores del reino, y esos valores del reino no los ataca ni la polía, ni los gusanos, ni los ladrones, y no hay quien nos los pueda quitar, ni aquí ni en la eternidad. ¿Y cuáles son esos valores? Pues fíjese que se parecen un poco a los valores del mundo, pero se enfocan de manera diferente. El tener se convierte en compartir. Hay más alegría en dar que en recibir, dice San Pablo. Y entonces San Francisco de Asís dice, dando es como recibimos. Y entonces, si Dios me da y me da suficiente, es para que yo sea generoso y pueda compartir con los demás. Y no hay placer más grande que el saber que con mis bienes yo estoy ayudando a un hermano. Entonces el poder se convierte en compartir. El tener, se convierte en compartir. El poder se debe convertir en servicio. Hermanos, el día que el médico entienda que no se hizo médico para tener una gran clínica y ganar millones y poderse dar la gran vida, sino que comprenda que se hizo médico para servir a sus hermanos enfermos. El día que el maestro entienda que la sabiduría que Dios le dio no es para que se sienta la gran cosa y le digan profe, sino para que pueda ayudar a sus hermanos a salir de la ignorancia. El día que el político se dé cuenta
que un puesto de mando no es para beneficiarse y servirse de los demás, sino para servir a sus semejantes, ese día nuestro mundo empieza a cambiar. Incluso el día que el religioso se dé cuenta que se hizo sacerdote o llegó a obispo o llegó a papa, si usted quiere, y que no fue para que le dijeran títulos y demás, sino para poder servir espiritualmente a sus hermanos. Esa es la meta, llegar al servicio. Y el placer se convierte en sacrificio. Alguien me dirá, pero hermano, ¿y dónde está lo agradable de sacrificarse? Si me permite, le voy a poner un ejemplo. Y si hay alguien que no esté de acuerdo conmigo y me diga, mire, eso que usted dijo es mentira, yo le aseguro que yo dejo de predicar y termino estos programas. Se lo aseguro. A mi esposa, que en paz descanse, le gustaban los pastelitos de fresas con crema. Y de repente, cuando yo tenía algunos centavos desahogados por ahí, pasaba y pensaba, le voy a llevar su pastelito, ¿verdad? Y le llevaba un pastelito de fresas con crema. Y cuando yo llegaba, le decía, mire, aquí ¡ay, qué rico, qué bueno! Y entonces, claro, lo ponía en la refrigeradora, ¿verdad? Para la hora del almuerzo, qué sé yo. Pero no faltaba un hijo, un nieto que llegaba y abría la refrigeradora. ¡Ay, hay pastel de fresas con crema! Cheque, cuidado, eso es de su abuelita, eso es de su mamá. Pero ella siempre, no, déjenlos que se lo coman. Yo siento más gusto viéndolos comer a ellos que comiendo yo. Si esto es mentira, ustedes me lo dirán. Hermanos, Jesús quiso sacrificarse por nosotros. Él es el que vive y ya nos enseña a vivir los valores del reino. Siendo dueño de todo, Jesús se hizo pobre hasta nacer en un pesebre y morir en una cruz para compartir con nosotros y salvarnos. Siendo el Dios todopoderoso, el dueño del cielo y la tierra, se hizo hombre y vino para servir y no para ser servido. Jesús aceptó el sacrificio de su propia vida y le dijo al Padre ahí en el huerto de los olivos, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en la carta a los Filipenses dice que por eso, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso recibió el nombre que está sobre todo nombre. Sí. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero decirles, como dice San Mateo en el capítulo 9, ahí donde está su tesoro, ahí está su corazón. Examinemos qué tenemos cada quien de nosotros y qué tienen los demás en su corazón. ¿Cuál es su tesoro? Y entonces pensemos qué vale más, si promover los valores del cielo o los valores de la tierra. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Pongo en manos de Dios, de la Santísima Virgen, las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país en este momento, en las que tenemos que tener un discernimiento claro sobre cuáles son los valores que nos mueven. Si los valores de este mundo, que se los come la polía, se los comen los gusanos o se los llevan los ladrones, o los valores del cielo que nos permiten alcanzar la vida eterna. Ustedes tienen la palabra y que el Señor nos agarre confesados.